Bienvenido a esta novena intervención sobre esta serie de presentaciones de algunas ideas que considero valiosas para comprender los rasgos más comunes de las sociedades humanas. Luego, los rasgos más comunes de la historia que hemos llamado universal, desde una perspectiva del cerebro humano, no de los acontecimientos que se registran en la historia. Todos pasamos por el colegio y aprendimos y vimos la historia como una narración de hechos en línea, en el tiempo, que generalmente, de acuerdo a cada país, se estudian para valorar sus antepasados, explicar su origen y adquirir algo de cultura sobre el resto de los países. Sin embargo, en este momento mm, me pregunto sobre algunas de las dudas que puedan surgir en quienes han escuchado las 8 intervenciones anteriores. Me asalta la pregunta, desafortunadamente no tengo contacto con las personas que han estado escuchando, pero me asalta, sobre todo porque todavía no las he publicado en YouTube, pero me asalta la duda de que seguramente alguien dirá, bueno, pero ¿cómo así que el poderoso o cómo así que hay personas cuyo cerebro los lanza a acumular poder y hay personas cuyo cerebro los lanza a acumular bienes o riqueza? La prueba evidentemente todavía no la tenemos al analizar los cerebros. Todavía la ciencia o la neurociencia específicamente no ha llegado al punto en el que de una manera detallada, hay ciertas formas gruesas de ver comportamientos, pero todavía no hay una manera detallada de observar cuáles son las conexiones casi, digamos, milimétricas a nivel neuronal, químico, bioquímico y físico que desencadenen ciertos comportamientos. Lo que sí podemos ver es precisamente esos rasgos comunes en la historia. El primero de ellos, que es el que me refería aquí, es muy notorio, demasiado evidente, a mí me parece así, y así lo creo, que cualquier texto de historia que ustedes lean, cualquier abordaje, cualquier historia que quieran conocer a fondo de los grandes momentos de la historia, de los grandes, llamémoslo imperios, llamémoslo civilizaciones, llamémoslo geografías, como ustedes lo quieran, es muy notorio el comportamiento de ciertas personas que de una manera muy ágil, muy eficiente también, muy brutal muchas veces, se apoderan de los y crean cargos, posiciones, roles en los cuales se autoasignan la dirección del destino de los pueblos por pequeños que ellos sean. También es muy notorio que cada una de esos grupos humanos consideren que no solo hablo de los imperios grandes, hablo a veces de sociedades muy pequeñas, hablo incluso a veces de consejos comunales o grupos comunales de los barrios o de las diferentes localidades de las ciudades.
Eso es lo que es muy llamativo, esa semejanza en el comportamiento de seres que se autoasignan una posición para dirigir a toda una comunidad. Además de eso, respaldan esa decisión, esa imposición sobre el resto, argumentando que ellos son enviados de unas divinidades por ellos mismos creadas. Ya lo explicamos atrás que el cerebro tiene una función creadora y esa función es mucho más antigua que la historia. Tiene al menos un par de millones de años o un poco más. Y también la compartimos en alguna medida con otros mamíferos. Luego, esa existencia, esa unión entre el ejercicio de un poder sobre una comunidad justificada, argumentada, fortalecida por la idea, divulgada a través de unos sacerdotes o como lo queramos llamar, siempre ha habido esas figuras que interpretan la voz de esas divinidades. Entonces, esos personajes que han existido a lo largo de toda la historia siempre están protegidos porque advierten a sus pueblos que hay un Dios que primero ellos, del cual ellos son descendientes, que siempre estará vigilando el comportamiento y la conciencia de nosotros para, según eso, definir qué pasa con nosotros cuando llegue el día de nuestra muerte. Es un mito armado de una manera fascinantemente efectiva. ¿Por qué? Específicamente porque ha funcionado. En toda sociedad ha funcionado. Y funciona en gran medida porque, como ya lo dijimos, ese miedo a las divinidades se instala en la mente a muy temprana edad cuando el niño tiene su función creadora carente de herramientas racionales para pensar o reflexionar sobre lo que aprende. Cuando todos somos niños a los 4, 5, 6, 7 años de edad, 10 años de edad, y nos enseñan que somos pecadores y que hay un Dios que vigila nuestro comportamiento y nuestros pensamientos, nuestra racionalidad está muy pobre todavía. ¿De qué? De elementos racionales, de conocimientos científicos, de conocimientos reflexionados por nosotros mismos para siquiera argumentar algo, pensar, cuestionar. Es más, desde muy jóvenes aprendemos que debemos creer en esas divinidades tal como las presentan con un elemento llamado fe, es decir, no pregunte. La razón después servirá para explorar las maneras de ganarse la vida, pero ya quedó sembrada en la mente de cada persona una justificación de la existencia del poder. Creo igualmente, dando un salto en la historia que estamos viendo, dando un salto a la actualidad, creo firmemente que la democracia, ese sistema cuya palabra es muy antigua y ha tenido diversas manifestaciones y diversas versiones, pero la democracia que hoy conocemos y que
lleva unos, digamos, 200 años, se ha convertido más en una religión que en un sistema racional de ejercicio de la política. Si ustedes observan en los países que tienen elecciones cada cierto tiempo para elegir sus presidentes, sus dirigentes, sus senadores, sus representantes, sus parlamentarios, cada cierto tiempo las personas van a una urna a depositar un voto con la misma fe con la que van a una iglesia a rezar para que algo suceda o para que algo no suceda. La inmensa mayoría de las personas no conoce a sus candidatos, no sabe quiénes son, solo conoce la imagen que transmiten sus seguidores, que generalmente es sobredimensionada, exagerada. Últimamente en la comunidad en la que vivo en Colombia hay una palabra tan, tan mecánica como abstracta y es ese candidato es muy estructurado. Todavía no he escuchado a alguien que me diga cuál es esa estructura. Pero hay una creencia similar a la de la fe. Yo voto por ese candidato, o bien porque me va a traer muchas bendiciones, mucho bienestar, o bien, que pasa con más frecuencia, para que no gane el opuesto, que es el que nos trae las maldiciones y el malestar. Ese es un comportamiento religioso. No hay otra manera de explicarlo. Es clarísimamente irracional. A Winston Churchill se le han asignado quizá más de las frases que dijo realmente, y esta es una de ellas. Para conocer el valor de la democracia, basta, para conocer lo poco que sirve la democracia, dice él, basta con hablar un par de minutos con el ciudadano promedio. Obviamente, como él era una persona político, guerrero, de alcurnia, pues es bastante displicente, ¿no? Esa frase. Pero creo que la rescato y la menciono es por lo que exactamente, sin que él lo diga, tomo ese elemento. La democracia no tiene ningún valor. No existe como el mecanismo para elegir a un gran gobernante. Se convirtió en una religión, la vivimos como una religión y en épocas electorales defendemos a los candidatos de nuestra preferencia como el que defiende su religión o como el que defiende también a veces que hay algo también ahí de pasión en los deportes. Esa pregunta yo creo que debo seguirla desarrollando porque comprendo que no es, como he dicho desde el comienzo, no es un ángulo usual de análisis de estos rasgos comunes, pero me mantengo en la idea, en la hipótesis, en la tesis, en el planteamiento de que a la historia hay que verla como un compacto muy pequeño, a la luz de la vida, como dije la vez pasada, para comprender esos rasgos comunes que sobre todo tenemos que cambiar. No es posible continuar en una historia tan torcida, tan dañina para la conquista del bienestar humano.